días, con mucha alegría. Sea muy bienvenido a más un programa Conexiones Hispanas. Aquí estamos más un día para traer una palabra, para traer una enseñanza, para juntos buscarmos lo que el Señor tiene a hablar con nosotros. Hoy estamos aquí con Nirza Aquí, junto de ustedes, del mismo lado que él y usted. y con Carlos. Carlos que vuelve de vacaciones, aleluya. Vacaciones de Buenos, 6 meses, ¿verdad? Casi, casi. y me falta un poco más, hermano. Dios les bendiga. Buenos días. Qué gusto poder estar con ustedes. Y bueno, finalmente ya regresando de esos días libres y bueno, eh, seguimos Listo. aquí. Listo. Bueno, estamos aquí en nuestro estudio en Utah y Carlos está en nuestro estudio allá en Delaware. Delaware. Delaware, Hoy, correcto. Carlos está con esta cara de sueño porque trabajó Trabajó toda la mucho. noche. Y me estoy tomando mi café Sí, ahí vamos, Sí, ahí sí. vamos. para Bueno, despertar. empezamos. Bienvenido. Empezamos a una serie de cómo identificar herejías y falsas doctrinas. Hablamos que tenemos una serie de 9 programas. Ya hablamos del primero programa, el cristiano y el deber de discernir la verdad. Mira, ponemos que es un deber, sí, porque tenemos la palabra y la palabra nos enseña a buscar y a escudriñar y saber que Él tiene la dirección, que ella tiene la dirección. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que, ok, vamos llevando. No, no, el Señor nos da la dirección. Y por eso si usted perdió este programa, usted puede ir allá en nuestro canal de YouTube, que está en @VM Hispanos, y puede ver el programa allá. Tenemos el grabado allá y usted puede buscar, que es muy importante que usted busque los versículos bíblicos y permita que el Espíritu Santo hable con usted. Ok, si usted quiere participar con nosotros hoy, podemos, ahora que estamos en vivo, ¿no? Así, hablando. Puede ser hecho a través de nuestro chat de radioviniardi.net, puede ser a través de nuestro WhatsApp +1 302 333 9102 y ahora también por Zoom. Sí, lo mismo enlace que usted acesa los servicios, lo mismo enlace puede estar en vivo aquí con nosotros. Bueno, hoy vamos para el programa 2. Y el programa 2 es una pregunta. Y él empieza preguntando, ¿es la Biblia suficiente? ¿Podemos decir que la Biblia es suficiente para nos dirigir y nos mostrar o que es una herejía o que son las falsas doctrinas? Bueno, vamos derecho en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17. Perdón, yo tenía 16 a 17, perdón, hermano. Un error de cálculo, estamos en vivo, pero dice el versículo 14 en delante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden, eh, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo, en Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Creo que, hermano y hermanos, este pasaje y nos das tu opinión, pero habla muy claramente que es necesario para poder nosotros tener ese discernimiento, esa sabiduría en cuanto a lo que es correcto, a lo que está mal, a lo que es una falsa doctrina, una herejía, y a lo que es lo necesario, lo que es correcto,
la buena doctrina para nosotros poder ser edificados. Es muy claro el pasaje. Es verdad, la pasaje va directo al punto, ¿verdad? O sea, dentro de la palabra. Puede ser que usted piense que necesitamos alguna revelación nueva para completar lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Vemos que hay algunas religiones que tienen revelaciones propias. ¿Será que necesitamos de ellas? Mm. ¿Será que la Biblia no es suficiente? Tenemos que haber una complementación. Vamos a ver más adelante esto y de verdad, este este texto de 2 Timoteo es la base para que nosotros empezamos a ver o que el Señor tiene para tratar con cada uno de nosotros. La pregunta central de todo ¿es suficiente la Biblia para nosotros? ¿Necesitamos alguna complementación? ¿Necesitamos de alguna revelación? Porque Dios me habló. Bueno, no estamos diciendo que la Biblia contenga toda la información existente. No es un manual de ingeniería, no es un manual de medicina, tampoco de informática o de mecánica, no es. La cuestión es diferente. Contiene la Biblia lo que Dios quise revelar a cada uno de nosotros como fundamento suficiente para conocer la verdad necesaria para la salvación, la verdad necesaria para la fe y la doctrina y la vida cristiana. ¿Verdad, hermano? Sí, mira, estaba viendo yo en el versículo 16, hay cuatro, cuatro cosas muy importantes. Primero, bueno, lo acabas de decir, tú es inspirada por Dios 100%, es la palabra de Dios que ha sido revelada y puesta a nuestra disposición con el propósito de prepararnos, con el propósito de darnos sabiduría, discernimiento. Entonces, la otra parte dice, es útil para enseñar, nos enseña no solamente lo que dice la palabra, sino nos enseña también cómo prepararnos, cómo distinguir. Ahora, nos redarguye, nos llama la atención, nos corrige. Y esto es importante porque muchas veces cuando hablamos de falsas doctrinas, de todo este tipo de engaños, el problema es que nosotros no buscamos corregir esa información, esa enseñanza, sino que directamente aceptamos, ¿ya? Entonces la Biblia también es un libro, un escrito donde nosotros podemos comprobar si lo que nos están enseñando, lo que nos están diciendo, va de acorde a lo que Dios quiere que aprendamos. Y esto es importante porque ahora mismo nosotros estamos hablando de un tema muy controversial y de un tema eh, que se ha utilizado mucho para engañar. Entonces tenemos que basarnos en lo que dice la escritura y cada cosa que nosotros decimos tenemos que ver en la escritura. Ahora, la intención de esto es corregir, es hacernos ver la verdad, es entender. Ahora, es también instruirnos en justicia, es prepararnos también para esa, se me va esta palabra, pero para lo que Dios quiere que seamos. Muchas veces hemos hablado de esa transformación, muchas veces hemos hablado de esa forma que Dios quiere moldearnos para ser a su figura. Entonces, hay muchos propósitos detrás de todo esto y por esto tenemos que estar preparados, porque si no, el día de mañana nosotros creemos que estamos correctamente en la doctrina de Dios, que estamos aprendiendo correctamente y aplicando la palabra de Dios, cuando en realidad no hay crecimiento, no hay discernimiento, no hay sabiduría, eh, no hay ninguna transformación en nuestra vida. Entonces, Más adelante nosotros vamos a ver que muchas veces los cristianos son
movidos por tradiciones, no Ujú, por la palabra. Ah, porque siempre se ha hecho eso. Más adelante vamos a ver. Pero dentro de este texto de 2 Timoteo, vemos que luego aparece una expresión sumamente importante: ujú. plenamente capacitado para toda Ah, buena bueno. obra. ¿Verdad, Nick? ¿Verdad? Y nosotros vemos que todas las veces que hablo, "No, mira, se va a creer, no va a creer, se tiene fe, si no tiene fe, pero eso que nos convence el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos la convicción del Espíritu Santo, vamos a ver, la palabra de Dios es verdadera, ok. La palabra de Dios es viva. ¿Cómo viva? ¿Va a salir las letras de las páginas allá? No, es viva, porque como nosotros hablamos en portugués, aquí siempre comentamos porque Ana nos habló así, la Biblia es nuestro periódico de mañana. Ujú. Entonces, si la palabra es viva, o sea, es viva y eficaz, porque tiene su importancia, y el Espíritu Santo nos da el entendimiento. Entonces, todas las veces antes de orar la Biblia, oramos para que Dios nos dé conocimiento. Y podemos ver la misma pasaje, casi los mismos versículos por tantas y tantas veces. Y a cada día que lo leemos, estamos viendo un poquito más. Una Entonces, revelación diferente, ¿verdad? una revelación Tenemos una de revelación. acuerdo con lo que nosotros estamos buscando, estamos necesitando, y Dios usa la palabra, así como Jesús en su desierto después de su bautismo, usó la palabra, y Satanás también usó la palabra. Encuentra el diablo, ¿verdad? Sí, y Satanás también usaba la palabra, pero había una distorsión, Sí, Sí. sí. distorsionaba la palabra y Jesús venía con la palabra cierta, con la palabra así, en el árbol. Entonces nosotros vemos en la palabra viva y creemos en esto. Entonces, para nosotros la Biblia es suficiente, pero no es prohibido leer otro libro, conversar con las personas, No. ¿no? Eso no es prohibido, pero siempre alertas y chequeando con la palabra de Dios, siempre. Lo importante es que la Biblia no necesita ser complementada. Mm, Usted puede tener materiales de apoyo. Cuando nosotros Sí, preparamos los estudios, tenemos diccionarios bíblicos, tenemos referencias bíblicas. Sí, lo usamos. No es pecado usarlo, ¿verdad? no, Ahora, no podemos decir que, mira, es, la Biblia está pareja a la revelación de alguien, o la Biblia está arriba, o la revelación está arriba de la Biblia. Tenemos que entender que la Biblia, ella no se presenta como algo insuficiente, que necesita ser complementada, que espera una revelación posterior para completar su función. No es esto. No, la Biblia está completa. No necesita de más ningún agregado. eh, ¿Eh? Poner algo allá. Vamos a agregar más. No, no. Al revés, el propio Señor Jesús ha dicho que nosotros no podemos poner ni quitar Ni nada. quitar. ¿No? No, hermano. Ahora, los ejemplos que dio Nilsa son ejemplos claros del tema que estamos tocando. El mismo Señor Jesús, mismo Dios, y Satanás tratando de engañarle. Lo vemos también esto con el ser humano en Génesis, en el Edén, cuando mismo Satanás tuerce esa palabra que Dios había dicho a Adán y que Eva sabía. Entonces, Satanás trata con verdad y mentira de crear esa falsa doctrina, ese falso engaño. Ahora, aquí vemos, por ejemplo, dos casos muy importantes. Eh, Tanto Adán como Eva tenían conocimiento de la palabra de Dios, de las reglas de Dios, de las instrucciones a seguir. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos creyeron, permitieron que lo otro que parecía verdad fuera aceptado en sus vidas y pecaron.
se desviaron. Ahora, vemos el otro caso, el Señor Jesús 100% hombre, conociendo la palabra de Dios en el desierto bajo una prueba muy difícil, 40 días y 40 noches ayunando, muy difícil, cansado, y Satanás hablándole de una verdad que en ese momento atacaba su debilidad humana y que podía fácilmente caer, mas sin embargo, él tenía muy claro lo que decía la palabra de Dios y él decidió obedecer la palabra de Dios. Esa es la diferencia. ¿Qué decisión tomamos? Aquí estamos hablando de una verdad revelada, de una verdad completa, de una verdad suficiente. Ahora, si te fijas, el versículo 14, hermano, de lo que leímos de Segunda de Timoteo, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Ese es el punto. Tenemos que tener una base que era lo que hablabas tú, la base que Dios ha puesto, una base sólida en la cual nosotros nos tenemos que cimentar, nos tenemos que parar y todo tiene que ser comprobado con esa base. No podemos esa base llevarla a comprobar a otra cosa que proviene del hombre. No puedes comprobar a Dios con el hombre. ¿Me entiendes? Tienes que comprobar al hombre con Dios. Y cuando ves la diferencia, dices, ups, estamos muy lejos. muy Entonces lejos. la base es muy importante y la decisión. Y de verdad, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por falsas enseñanzas. Y estamos hablando no solamente de herejías que tienen el mundo, pero adentro de la iglesia, enseñanzas equivocadas, enseñanzas que no dicen la palabra. Debemos entender que la Biblia no es solo un libro humano, no es. ¿Por qué podemos confiar en ella? Porque su autoridad no depende simplesmente de quién la escribió. ¿Entiendes? Ah, usted puede decir, ah, pastor, pero fue escrita por los hombres, sé que los hombres las escribieron, sí, pero ¿quién le dio lo conocimiento para escribirle? Y es importante lo que Nilsa y Carlos hablaron sobre la libertad que tenemos de escoger. Nosotros tenemos la libertad. Ay, pastor, pero me gusta aquella doctrina. Ok, es su problema, no es nuestro problema. De verdad, el problema es personal. Debemos entender que la Biblia está para todos. Y usted puede decir, pastor, entonces, ¿cuál la religión es la más correcta? No estamos hablando de religión, no estamos hablando de doctrinas, no estamos hablando de iglesias, no estamos hablando de denominación, estamos hablando de una relación personal que yo tengo que tener con Dios y usted y Nilsa y Carlos y cada uno de nosotros. O sea, la Biblia, ella no es solamente un librito, ¿no? Que fue escrito por hombres. Ah, está ahí. No, es algo que fue inspirado por Dios. Vivimos a la expresión de 2 Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. No tuvo una revelación o no necesitamos de una revelación externa para complementar la Biblia. Y de verdad, Pedro nos habla eso en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, y esta es la palabra clave de lo que tú hablabas, hermano, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otro pasaje muy Tremendo. claro para quitar cualquier duda en cuanto a la procedencia, en cuanto a la escritura. Ahora, este punto es muy importante hoy en día, hermano. Tú hablabas de la revelación del Espíritu Santo.
Tú hablabas de que podemos buscar otras fuentes, pero siempre lo importante es lo que el Espíritu Santo me revela a mí, porque es personal, es íntima. Lo hablábamos tú y yo después del servicio del domingo, tocábamos el tema de que la revelación que Dios nos da o te dio en ese momento en cuanto al tema que estabas compartiendo, era una revelación que Dios te había dado con un propósito. Y ese propósito era primero para aplicarla a tu vida y segundo para compartirla con los demás. Ahora, los demás teníamos que llevar esta revelación que Dios, ese mensaje que Dios había puesto en ti, lo teníamos que llevar para que Dios nos revelara a nosotros el mensaje y la aplicación directa a nuestra vida. Y acordamos que a todas las personas el mismo mensaje nos da una enseñanza, nos da una preparación, una capacitación. Es un alimento que cada uno necesitamos en ese momento, porque aun cuando Dios te revela el mensaje, por ejemplo, el domingo a ti, Nilsa tiene otra necesidad, porque la altura o el nivel espiritual tuyo y el de Nilsa son diferentes. La necesidad tuya, tanto física, emocional, material, etcétera, tuya y Nilsa es diferente y así es con cada uno. Entonces esto tenemos que tener muy claro. La revelación es directa y exclusivamente a través del Espíritu Santo y estos hombres solamente fueron instrumentos de Dios que se sometieron a Dios y que fueron fieles a la revelación. No agregaron, no pusieron nada, simplemente fueron instrumentos directos y fieles a Dios. De verdad, no tuvo ninguna... Ah, ¿sabe qué? Yo pienso... No, usted no piensa nada. Se escucha mejor en español que en portugués, en inglés, que nada de esto. Sí, de verdad. O que vemos neste texto de segunda de Pedro, vemos que Pedro explica que la profecía no se originó de la voluntad humana. No fue, Pablo tenía voluntad de escribir. No fue así. Sino que los hombres hablaron de parte de Dios. Tuvo una revelación, fue una inspiración de lo Espíritu Santo de Dios. No fue porque estaban aburridos, no fue porque no es esto. La verdad, la autoridad de la Escritura proviene de Dios. Y nosotros podemos confirmar esto, porque hoy todos los estudiosos, la Biblia fue escrita con tantos años de diferencia entre uno y otro, y la Biblia no se contradice. Años, años y años estudiando, no hay contradicción en todo que todos los autores escribieron, porque estaban inspirados por Dios. Y es bello cuando usted habla de todo que Dios revela a nosotros eh, porque la salvación es personal. No puedo salvarme por él ni él por mí, pero a cada uno de nosotros Dios conoce, Dios sabe lo que necesitamos. Milagro que yo necesito no es lo mismo que él, que Carlos. Cada uno tiene lo tuyo y Dios conoce a cada uno. Imagínate cuántas personas tienen en el mundo, pero Dios no quiere dejar nadie para atrás. Al revés, quiere mostrar su amor a todas las personas. Por eso estamos aquí hablando. Mira, más personas venga a conocer. Pero toda vez que escuchamos alguna cosa y Dios nos habla, pone a prueba. ¿Y cómo vamos a poner a prueba? Con mucha oración, sabiduría, discernimiento en las cosas. Pero la Biblia es suficiente, sí. Pero Dios puede usar todo, ¿no? Puede usar una playera en la calle, Claro. cualquier cosa, pero ponemos a prueba y Dios nos responde. Eso es tremendo de este Dios vivo. De Un verdad. dato, un dato importante de lo que hablaba Nelsa, por ejemplo, en cuanto a la escritura, fueron 40 diferentes hombres en un lapso de entre 1500 a 1600 años. Imagínate, es Culturas emocionante y diferentes, es, ¿verdad, hermano? claro, Culturas diferentes. culturas, lenguajes diferentes, situaciones diferentes y desde gente muy
importante hasta gente muy, muy pobre, Es- gente ajá. muy humilde, y esto lo vemos, un caso de humildad, te ponemos a Juan el Bautista, inspirado también, hablando la palabra de Dios, vamos más, podemos buscar Elías, podemos buscar el rey David, podemos buscar muchísima gente que fue y es nombrada aquí, y que cada uno tiene un mensaje dentro de la palabra de Dios. Ahora, es importante, es importante entender, perdón, esa autoridad que tiene Dios en la palabra de Dios. Esto es importante. No es tanto los hombres que la escribieron, es la autoridad de Dios y el poder de Dios que se manifiesta en su palabra. Y creo que esta es una base muy fuerte y suficiente para que nosotros la aceptemos como una revelación de Dios. Porque cuando tú lees la Biblia y permites que ella hable a ti, puedes ver esa presencia de Dios, puedes ver ese poder de Dios y puedes ver esa suficiencia dentro de la misma palabra. Y de verdad, una autoridad que viene de Dios no necesita complementar. Y de verdad, cuando leemos la palabra, no tenemos que acomodar la palabra o que nosotros queremos. Ah, mira, voy a buscar un versículo. No, 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 no es así que funciona. No tenemos que acomodar. Por eso vemos muchos predicadores con revelaciones, entre comillas, revelaciones que de verdad no funcionan. Ahora, la pregunta que podemos hacer es, ¿por qué crees que hoy en día existe tanta tentación de anteponer las experiencias personales a lo escrito? ¿Por qué usted cree que tiene esto? Vemos las personas hablando de las revelaciones. Hoy estamos viendo tantas personas buscando, wow, aquella persona, un profeta, aquella persona tiene revelaciones tremendas. Así, habla lo que está en la Biblia. A la mayor parte, no nos gusta escuchar, pero cuando escuchamos, no, no, la mayor parte está en la Biblia. Y la revelación, ahí pensamos, ¿de quién era la revelación? Es de él. No, es de él. Si es de él, perdona, yo soy los ojos pequeños, abra sus ojos, porque toda revelación es para la gloria de Dios. Y si esa está haciendo la gloria de la persona que está revelando, estamos ahí en problemas y Satanás viene de forma que nosotros desviamos nuestro foco y salimos del camino. Eso es lo que hace. Si la gloria de la persona, alguna cosa no sale bien. Bueno, en la misma Biblia nos advierte que dentro de la misma iglesia, dentro de la congregación va a salir gente tratando de torcer las escrituras, gente tratando de hacer un negocio. Y este es el problema, que muchas veces la gente busca darle a los demás los que ellos creen que necesitan, lo que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque si me siento triste, pocas veces creo que yendo a la palabra de Dios voy a sentirme feliz. Si me siento enojado, ¿cuál es la primera reacción del ser humano cuando está enojado? Es alejarse de Dios, es no pensar que porque yo estoy enojado, Dios me acepta, me puede acercar a Dios. No, es completamente todo lo de Dios lo hacemos a un lado porque estamos enojados. Entonces, las reacciones que tenemos nosotros nos llevan a veces a buscar, o el engaño que tenemos, la falsa doctrina, nos lleva a buscar a veces cosas que me agradan a mí, cosas que me hacen sentir bien, y a través de esto mucha gente busca torcer esos mensajes o mezclar mensajes con parte de verdad, parte de mentira, pero esa mentira es la que me llega a sentir mejor. Otra vez vuelvo al punto que toqué al principio en Génesis, cuando Satanás tienta a Adán y a Eva. Él les dice, no, mira, van a ser como Dios, sabiendo el mal y el bien.
Ahora, eso les pareció a ellos bien, les pareció que los podía hacer sentir eh, y hacer bien en su vida. Y este es el problema. El ser humano, desafortunadamente, hemos puesto tanto la mirada en lo que se nos ofrecen los demás. ¿Por qué? Porque lo vemos, porque está ahí, porque es alguien físico y no ponemos tanto nuestra mirada y nuestra atención en Dios. ¿Por qué? Porque para poder ver la presencia de Dios, la misma palabra dice, tenemos que discernirnos espiritualmente, tenemos que aceptar a Cristo Jesús y tenemos que obedecer su palabra. Ahora, esto es difícil, ¿verdad, hermano? Porque para que yo pueda ver la presencia de Dios en mi vida, tengo que tener una vida de qué? De oración, de lectura, de santidad, de comunión con Dios, de obedecer a Dios, de caminar. Y es mucho. Pero si tú vienes y me das un mensaje donde me dices, hermano, yo puedo orar por ti y tú directamente vas al cielo. Dame una buena ofrenda. Digo yo, ok, ¿sabes qué? Le doy a Darcy una ofrenda. Darcy ora por mí. Él está cerquita de Dios, él está conectado con Dios porque es un hombre que habla con poder, con autoridad, con revelación. Y si él dice que lo puede hacer, entonces está bien, más fácil para mí. Y le doy el cheque a Darcio. ¿Qué pasa? Yo me siento tranquilo. Yo me siento bien porque Darcio lo hizo. Ahora, ¿estamos dando gloria y honra a Dios, que era lo que tocaba Nilsa? No, No, no. Entonces tengo que poner mucha atención. Y para mí, mucha de la causa, hermano, en cuanto a tu pregunta es esto, que muchas veces nosotros buscamos y nos dejamos llevar por emociones. Y a través de esto surgen todo este tipo de pastores, todo este tipo de predicadores que al final aumenta más y más las falsas doctrinas dentro del mundo de hoy en día, especialmente con las redes sociales. ¿Verdad? y de verdad cuando buscamos acomodar la Biblia conforme nuestra forma de Conveniencia. vida, ¿no? O nuestra Conveniencia. Conveniencia. conveniencia, es un peligro muy, muy serio, ¿no? La experiencia puede ser correcta, estar correcta. La emoción puede ser sincera. Ay, pastor, ¿por qué me tocó? ¿No? Y muchas veces cuando personas me dicen, ay, pastor, tu palabra, no, no es mi palabra, palabra del Señor. Ah, porque esta palabra que usted me dio, no, no fui yo, fue el Espíritu Santo. Somos eh, Instrumentos. instrumentos para llevar la palabra. Ahora, no es de nosotros, ¿no? La persona puede hasta creer profundamente en lo que dice, pero la sinceridad no convierte el error en verdad. ¿Verdad? Soy sincero. Ah, pero un error es un error, no va a cambiar, ¿verdad? Y tenemos que tomar mucho cuidado con Dios me ha dicho. ¿Cómo? Sí, muchas personas, y yo hablo esto cuando la persona me dice, Dios me ha dicho, ok, si Dios te ha dicho, supongo que No. usted tiene una relación con Dios. Supongo que usted lee la palabra. Supongo que usted ora al Señor. Supongo que usted tiene una vida de santidad. Todos los elementos que Carlos acaba de hablar. Dios me ha dicho, Dios me reveló. Ahora llegamos a un tema muy delicado. Imagina a alguien diciendo esto a usted. Dios me reveló que, y diga algo. ¿Cómo evaluar esto? ¿Cómo podemos evaluar que Mm. si es de Dios, si es de la persona? De verdad, primero debemos evitar los extremos, ¿verdad? Ah, no, porque no, no, cálmate. Un extremo es rechazar, ¿no? Rechazamos automáticamente y cualquier guía, y, impresión o cualquier experiencia espiritual. De verdad, cada uno de nosotros debe tener una experiencia espiritual con lo Espíritu Santo, no con mis sentimientos. Ah, porque yo creo, ah, porque yo pienso. No,
El otro extremo es creer automáticamente cualquier pensamiento que viene, simplemente porque empezó la frase diciendo, Dios me habló. Pablo. Y de verdad, tenemos tenido experiencias con personas que dicen, Dios me habló. Ok, si Dios te habló, tenemos que buscar algo. La Biblia nos dice cómo funciona esto de Dios me habló. Veo que o que Lucas nos escribe en Hechos, capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, comprobar, analizar, llevar todo a la palabra de Dios, que es lo que has estado hablando. O sea, no es o que Dios me habló, ok, o que Dios te habló, vamos a Biblia. Vemos aquí, era Pablo que estaba en Berea predicando a la gente, ¿verdad? Y o que ellos dijeron, ok, es Pablo, wow, es Pablo. Es un pastor, un apóstolo, es algo tremendo, es muy conocido, entonces creemos en él. ¿Fue esto? No, al revés. Ellos fueron buscar en la palabra y Me llegó a la confirmaron, mente, ¿no? Y confirmaron que Pablo hablaba. Diga, hermano. me llegó a la mente cuando estabas mencionando esto, lo que vemos mucho en las iglesias. Bueno, yo lo he visto en mi iglesia, que la gente tiene la Biblia, pero la Biblia está cerrada. Hablamos de un pasaje en específico y no abren la Biblia. Después, cuando termina el mensaje, dice, ¿qué pasajes fueron los que habló? ¿De qué habló? Me quedo. Wow, es triste esto, que no tenemos esa iniciativa, ese cuidado, que creo que más cabe la palabra cuidado, eh, de analizar las cosas que nos están diciendo, de comprobarlas, como lo están mencionando este pasaje. Ahora, aquí hay que decir claro que aquí había también gente que conocía en parte la palabra de Dios. Muchos la conocían bien, muchos no. ¿Por qué digo que había, y había? Bueno, porque Pablo había sido enviado a los gentiles, pero también él se movía en un círculo, no solamente de gentiles, se movía en un círculo mismo de judíos. Y hablaba a judíos exiliados, hablaba a gente que conocía la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Mira, aunque pues, quizá habían escuchado el mensaje, iban a ver qué decían las escrituras. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si yo, Juan 3:16 dice esto, ok, yo tengo que ver qué es lo que dice. ¿Por qué? Porque a veces una frase, una palabra, cambia todo el versículo. Hoy en día tenemos diferentes versiones, diferentes interpretaciones escritas en cuanto a la Biblia y muchas veces confunden más que lo que nos ayudan a entender. Entonces, tenemos que poner cuidado y analizar todo con la palabra de Dios. Después de esto, orar a Dios y permitir que sea Dios que nos revele. Solamente, hermano, y perdón, me extiendo demasiado, pero tenía meses que no hablaba. Eh, Pero Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21 nos dice, examínalo todo, retén lo bueno. Y es prácticamente, o, aunque el tema es un poquito diferente, pero es muy parecido a lo que nos está diciendo Lucas en Hechos. Dice, ellos analizaban y lo que no era bueno, hazlo a un lado y deja lo que te aprovecha, lo que es bueno para tu vida. Importante. Entonces, si nosotros tenemos fe, creemos en la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿por qué no vamos a buscar en oración? Porque es de Dios, entonces voy a buscar de Dios. Así como ejemplo de Adán y Eva. Mira, Adán y Eva conocían a Dios. Todas las tardes Dios iba a Mira, hablar con ellos. esto, Directamente. Ay, mira, somos son dos testarudos, ¿verdad? Mira, pregúntelo. nosotros, Ahí está. sí, sí, entonces, y más cerca, ¿no? Porque aquí nosotros buscamos en una lectura, pero allá todo día Dios iba a hablar con ellos.
Ellos tenían la palabra viva. Sí, el Dios vivo allá. Entonces hablamos cómo nosotros somos testarudos, porque, ok, la serpiente, Satanás habló, ok, pero se habló, pero ya no me recuerdo lo que Dios me habló. Entonces, pero se habló una cosa, pero tengo que chequear, voy a volver a Dios y preguntarle, ¿es verdad Lo que pasa correcto. con esto? Pero no, ay, no, es bueno, abre entendimiento y abre todo y abrió la puerta para salida. Sí. Así es. Entonces pensamos, wow, no podemos hacer el mismo que ellos, ¿no? Es lo que te decía, que es más fácil cuando Darcio me dice el mensaje y yo le creo a Darcio porque es un pastor, Mm, pero no veo la Biblia y me quedo con las palabras de él. Ahora, dentro de esas palabras puede a veces haber una equivocación, puede a veces haber una mala interpretación y lo hemos visto, somos humanos y a veces nos equivocamos, a veces por mencionar un pasaje o decir X ejemplo, no, la memoria nos traiciona o a veces el tiempo, el estrés, lo que sea nos traiciona y terminamos diciendo algo diferente que ese hombre no lo dijo o no lo hizo. Y allí es donde viene la corrección, diciendo, ok, mira, este está hablando de este ejemplo, pero está mal. Eso fue que pasó a este hombre. O no fue como él lo dice, fue de esta manera. Y esa es la corrección de la que habla acá y la corrección que tenemos que aplicar en nuestra vida. Así como algunos hermanos te preguntan, "Ah, el texto, ya hicieron esto a mí, y yo digo, mira, va en YouTube, ahí está, va por en YouTube, ahí está. De verdad, nosotros muchas veces somos vagos, nosotros no queremos preocuparnos en buscar la verdad, ¿no? Pero de verdad, nunca debemos confiar nuestra capacidad de discernimiento espiritual a otra persona. No debemos. Ah, pastor, pero tiene unos que saben más. No, la capacidad espiritual que da el Espíritu Santo. Mira, aunque yo tenga 50 años de iglesia y Carlos empezó ayer, no importa. No importa, no es el tiempo de iglesia que me va a dar más intimidad con Dios o no. Y sí, o cuánto yo pongo delante del Señor, Amén. ¿no? Entonces, no puedo. Cuando alguien dice, Dios me reveló, ok, Dios te reveló. La pregunta es, ¿esto concuerda con la palabra? ¿Esto está de acuerdo con la Biblia? ¿Está de acuerdo? Si contradice claramente la palabra de Dios, no importa quién lo haya dicho. Fue el pastor, fue el obispo, fue un apóstol, fue un ángel. Y vamos a ver más adelante porque Pablo habla sobre esto. ¿No? No importa cuántos seguidores tenga, no importa cuántos milagros hayas realizado, no importa el tamaño de su ministerio. La palabra sigue siendo la norma. No La, puedo, autori- no la puedo, autoridad. Ujú. no puedo cambiar la autoridad de la palabra por la autoridad de un pastor, de un misionero, de un que sea. Y de verdad, es esto que tenemos que tener en cuenta. Vemos mucha gente indo para caminos diferentes de la palabra. ¿Por qué? Porque te da una ventaja. Ah, mira, aquí usted va a tener dinero, no va a tener problemas. Eh, Esto está en contra de lo que dice la palabra. Ay, pero pastor, no se puede tener dinero. Sí, se puede tener dinero. O que no se puede tener nuestra vida en el dinero. Poner el dinero arriba de Dios. No, Dios está arriba de todo. Y esto que es importante, ¿verdad? ¿Verdad? Y vemos ahí otra vez, volviendo al caso, siempre chequeando en la palabra, pero también buscando o cuidado de ver toda la situación. Un texto, un versículo, solo se puede distorsionarlo, ¿no? Así como Satanás ha hecho con todos los versículos. Entonces, siempre entendiendo un poquito
antes, un poquito después, para que podamos ver y siempre orando para que el Espíritu capacite a nosotros. Esa es la madurez espiritual. Muchas personas hablan, "Ay, tiene que buscar la madurez espiritual", pero no pensamos o qué es la madurez espiritual. Y Dios nos habla a todo momento en la palabra de Él. Orai, vigilai, orai. Entonces nosotros dependemos de Él y tenemos que buscar a dónde, en Él, ¿no? No Así vamos a es. buscar acá, allá. ¿Tenemos confirmaciones? Sí, pero siempre en la dirección. Nuestra brújula es la palabra de Dios. Pero Creo que, toda, ¿no? Sí, perdón. creo que el principal error en cuanto a todas estas falsas doctrinas, todo esto que estamos hablando, el principal error es quitar la autoridad a la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Empezar a creer que es toda revelada por Dios, que Dios utilizó a los hombres, que esta palabra es única y exclusivamente para guiar la vida del cristiano. Este es el problema. Cuando yo quito la autoridad a lo que es la Biblia, a lo que es la palabra de Dios en mi vida, allí viene el problema. Hablabas tú, hermano, al principio en cuanto a podemos buscar otras fuentes. Sí, podemos buscar otras fuentes, pero tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, que esas fuentes no sean la base de nuestro cristianismo, la base de nuestra fe, la base de nuestra relación con Dios. Hablabas también emociones, hablabas también a veces conveniencia y todo esto. Entonces tengo que tener mucho cuidado que mi propósito sea única y exclusivamente dar gloria y honra a Dios, como lo decías tú. Que mi intención sea ser transformado para estar más cerca de Dios. Hay muchas cosas que tenemos que aplicar en la vida para poder estar lejos o dejar estas falsas doctrinas, pero también muchas veces tenemos que tener mucho cuidado aún en lo que nosotros aprendemos, que sea directamente de Dios y que no sea un autoengaño, como lo hablabas tú, hermano, porque es fácil engañarme. Y de verdad, mucha gente busca experiencias con Dios que sean más importantes que la palabra. Mira, yo tengo que tener una experiencia con Dios, un fuego, algo así. No, cálmate, ¿no? Vemos que hay personas que la persona empieza diciendo, lo sentí. Y luego lo soñé. Luego tuvo una visión. Y finalmente, por lo tanto, Dios dice que todos deben creer en esto. De verdad, ahí empiezan las falsas doctrinas. Por eso tenemos que buscar siempre dentro de la palabra. Usted puede tener sentimientos, sí, puede tener sentimientos buenos y malos, puede tener sentimientos correctos y equivocados. Usted lo puede tener, sí. Usted puede soñar, sí. Dios habla por sueños, sí. Entonces quiere decir que Dios puede revelarme algo, sí, para tu vida, ¿no? Y tu propósito. No para un ministerio. Y ahora, en Joel, capítulo 2 habla que los viejos soñarán y los jóvenes profetizarán, ¿verdad? Y yo estoy en la fase, ¿no? De los jóvenes. Estoy en Empiezas a soñar, de la empiezas a fase soñar. de Oye, sueño. mucho. Y sueño demasiado. Ay, pastor, entonces, mira, cuando yo me levanto o cuando me despierto, yo digo, Señor, si es tuyo, revélame. Ujú. Revélame en tu palabra. Si no es tuyo, que se apague de mi cabeza. Eso pasa. Así. O sea, yo no puedo tomar esto como una regla de vida. Ah, si yo soñé, si yo lo sentí, entonces es de Dios. No, no es así que funciona. Vamos en la palabra, vamos a orar. Y muchas veces el Señor nos da sueño
para orar por personas, orar por situaciones que tampoco sabemos que va a ocurrir o que ya ocurrieron, no sabemos. Y te puedo decir que hacíamos consejería con una persona que tenía soñado con un accidente aéreo de un avión. Ella me decía, pastor, ¿qué yo hago? Ore por las personas, ore por las personas. Pasados un par de días, tuvo el accidente aéreo y no se murió nadie, ninguna persona se murió. Y yo hablé con ella, mira, esto es tu intercesión. Correcto. Si Dios te revela esto, es para que haga algo. No, porque yo lo sé. No, no es para eso, es para Ya, orar, para ya interceder. sabía que iba a pasar. Yo lo ¿No? soñé. Dios, Y como sí. dices tú, y después, Y después, ¿para qué? ¿Para qué sirve todo esto? Aquí es donde debemos hacer una distinción fundamental. Sí, una experiencia personal no pasa automáticamente a ser una autoridad doctrinaria sobre una iglesia. Una experiencia personal. Pero, pastor, no puedo sentir, Dios no puede hablar conmigo. Sí, Dios puede hablar para tu vida. correcto. Yo no puedo llegar ahora en Agua Viva Ministerio y decir así, mira, porque Dios me dio una revelación y ahora nosotros vamos todos a México. No es así. No, no es así que funciona. O sea, Dios puede revelar para que yo vaya a México, no para que la iglesia va a México. ¿Entiendes? Es personal, la revelación es personal, el mensaje es personal. Sí. Y volvemos al punto. Si tú compartes, por ejemplo, esta revelación, este sueño que Dios te dio, lo compartes como un ejemplo de cómo Dios habla, a lo mejor en ese momento Dios revela a alguien algo que aún no realizaba él, que aún no él pensaba, pero al escuchar cómo Dios obra en tu vida y cómo Dios te revela, se da cuenta él o ella que ha tenido revelación de Dios. Entonces, por esto es a veces importante nosotros compartir también, pero todo tiene que tener un fin, un propósito. El primer propósito es glorificar a Dios, porque si Dios te lleva a México, ¿para qué es? No va a ser a pasear, ¿o sí? No. Va a ser, Nos oh, gustaría, pero no sirve. bueno, De verdad, lo que nosotros ya aprendemos no es para qué, sin por qué. No es ¿por No, qué? por qué. Correcto. No ¿para es por qué? qué, es ¿Para para qué. qué? Así. Bueno, lo vimos ¿No? lo vemos en la Biblia con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo quería viajar a muchos lugares. Su deseo más grande era ir a España. ¿Cuál era el propósito? ¿Ir a conocer España? No, su deseo era ir y compartir la palabra de Dios. Cuando Dios le dice, prepárate, vas a ir a Roma, uno pensaría, ok, se fue directamente a Roma. Pero vemos que en ese caminar a Roma tuvo muchas desviaciones, tuvo que pasar mucho tiempo en prisión, en naufragios, etcétera, hasta que finalmente llegó a Roma. Ahora, todo el camino hubo un propósito y todo fue preparado por Dios. Ahora, en cada paso de su vida, él daba gloria y honra a Dios. Yo estoy seguro que ustedes en su camino de Brasil a Estados Unidos estaban dando gloria y honra a Dios. Llegaron a Estados Unidos y no dijeron, ya estamos aquí, ya Dios cumplió, nos olvidamos de Dios. Por lo contrario, siguieron dando gloria y honra a Dios y no dijeron, venimos acá porque somos buenos, porque Dios nos premió, porque Dios nos reveló que viniéramos a Miami, a las playas. No fue Las ese el playas son buenas, propósito. hermano. Claro, pero no, no fue el propósito de Dios el traerlos. Mira, ahora están en Utah, muy lejos. ¿Verdad? Ahora, ahora, en el camino o en la revelación, Dios puede cambiar las cosas, sí, pero por esto tenemos que estar, ¿qué? Apegados a Dios en oración, como decías tú, comprobando todo, analizándolo todo, examinándolo todo, y no simplemente si Dios me dice, hey, necesito que hagas esto, inmediatamente voy y lo hago. Espérame,
¿Qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué mensaje llevo? Preparación, ¿me entiendes? Para servir mejor a Dios. Así es. Ustedes tuvieron que sacar su boleto, tuvieron que prepararse para venir, tuvieron que investigar y cuando llegaron tuvieron que ponerse a trabajar eh, para el Señor. Entonces es muy importante esto, Estar no dejarse llevar. Sí, sí, estamos conectados con Dios. Si Ujú. estamos conectados con Dios, de preguntar, hablar, cuestionar y también escuchar, ¿no? Las personas piden y se van. Y escuchó la palabra, la voz de Dios, el Espíritu está hablando con usted. ¿Qué está hablando? No sé. Ah, ah, Entonces, sí, algo muy, un ejemplo muy entendible hoy en día es Dios es nuestro GPS, es el que nos guía, el que nos lleva. Así Busca es. una dirección tú, pone el GPS y en un momento déjalo de escuchar y no llegas a donde vas, te desvías, te pierdes. Y así es el cristiano, su guía en el camino, su GPS, tiene que ser Dios. Pero de verdad, ese ejemplo de GPS es algo tremendo, porque usted sabe que Mirza pelea con GPS, ¿verdad? quiero ir para allá, ¿por qué me envía para acá, no? Y esto es muchas veces lo que nosotros hacemos. Nosotros peleamos con nuestro GPS, peleamos con Dios. Y Dios nos manda para la derecha y nosotros vamos a la izquierda. A dar Y, vuelta. sí, y damos vuelta. Entonces, una cosa que yo hablo es, mira, ¿quiere dar más de una vuelta en el desierto? Es su problema. Va por él. O sea, debemos estar muy convictos que la palabra de Dios es una revelación para nuestra vida y que no hay nada que pueda Pareja, Parecerse o parejarse, emparejar. emparejarse, sí. emparejarse o sea superior a ella. No, ella siempre está por encima. Y vemos que Pablo nos habla de esto de una forma muy contundente, de una forma muy fuerte. Lá en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo sabía lo que venía en el futuro, ¿eh? Mira, esto es de Dios, porque Pablo ya pasaba en su tiempo o que nosotros pasamos ahora. Pablo presenta una situación impactante, ¿verdad? Incluso si alguien o incluso un ángel del cielo, mm, eso nos lleva, un ángel del cielo proclamar un evangelio diferente de este que no sea recibido. No, no. Nótese aquí el principio, ni siquiera una experiencia sobrenatural está acima del evangelio revelado. Ay, pastor, pero me fui a los séptimos cielos. Mira, se puede te ir a ochavo, a donde quiera, si es diferente de lo que está revelado en la Biblia. No, no sirve. Esto es sumamente importante para nuestro tema. La pregunta no debería ser simplemente, ¿fue sobrenatural? No, la pregunta principal ¿es bíblico? Es esta pregunta que tenemos que tener. ¿Está en la Biblia? Ahora, no estamos hablando de formas que tenemos en nuestras iglesias, porque siempre ha hecho así. No, no. Estamos hablando de la revelación de la palabra del Señor. ¿No? Y siempre buscando, leyendo y buscando en oración la sabiduría que viene del Espíritu Santo, el Espíritu que nos convence, el Espíritu que nos da toda sabiduría y el Espíritu quiere que nosotros maduremos, o sea, nuestra relación con Dios no es así superficial, pero no al revés. Tenemos que buscar la intimidad con este Dios. Y cuando tenemos intimidad, reconocemos su voz porque hoy tenemos tantos ruidos afuera, habla esto, habla aquello, y hablo mi teléfono, ya tiene personas hablando esto o aquello. Voy a la internet, entro en YouTube,
¿quién hoy no entra en YouTube para ver alguna cosa? Ahí viene esto, viene aquello, viene esto. Entonces, todo esto es ruidos. Pero ¿nosotros reconocemos la voz de Dios o no? ¿O somos como Adán y Eva que escucharon el Satanás hablando que salió tan bueno a sus ojos y siguieron y no fueron a consultar, no fueron a orar, no fueron a preguntar y ya de como por emoción ya voy a hacerlo? Así, Entonces, eso es cuidado, cuidado que nos... y, Sí, y, y, y de verdad que nosotros vemos el peligro que tenemos en nuestra vida con las tradiciones humanas. Tenemos las tradiciones humanas, tradiciones de la iglesia, que muchas veces reciben una autoridad equivalente al poder de la palabra de Dios, una autoridad superior a esto. Y Jesús nos habla de una forma muy precisa de este problema, lá en Mateo capítulo 7, versículos 6 a 9. no deis los Mateo 7 6 al 9, hermano. ¿Sí? ¿Correcto? Así. Sí, porque me pareció un poquito, pero bueno. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Mira, Hay que clamar a Dios, hay que buscar a Dios. Jesús Sí, confronta a las personas religiosas de la época y de hoy también, porque estaban abandonando el mandamiento de Dios de preservar, para preservar las tradiciones humanas. Ok, pastor, ¿significa esto que las tradiciones siempre son malas? No, no es esto. Existen buenas tradiciones. Las iglesias tienen costumbres, formas de servicio, manera de organizar ministerios y prácticas que se han ido desarrollando con el tiempo, que son buenas y Sí, porque deben, tiene una intención buena. sí, y deben permanecer. El problema comienza cuando decimos esto debe obedecerse porque siempre lo hemos hecho así. No, la pregunta debería ser, ¿esto está de acuerdo con la palabra de Dios? Y muchas veces nosotros queremos poner las reglas humanas arriba de la palabra de Dios. La verdad, una tradición puede ayudar. La escritura es la que gobierna. O sea, la tradición es para arreglar las cosas, mas el gobierno está en la palabra de Dios, ¿no, hermano? Sí, claro, estaba recordando ahora, nosotros anteriormente teníamos en la iglesia programas, cosas que se hacían con la intención de atraer la gente, de que la gente viniera para que escuchara la palabra. Pero con el tiempo nos dábamos cuenta que venía la misma gente, no había gente nueva, la misma gente, los mismos cristianos. Entonces, yo recuerdo haberles preguntado un día, le dije, bueno, ¿han alguna vez ustedes han hecho un análisis, han examinado exactamente si lo que estamos haciendo es correcto o lo estamos haciendo simplemente porque queremos hacerlo? Porque implica esfuerzo, implica gastos, implica tiempo, etcétera. Digo, ahora, ¿qué hay propósito dentro de esto? No, que se distribuyó a 500 personas, a 500 familias la invitación. Ok, de esas 500 familias, ¿cuántas familias no cristianas? Porque el propósito de esto que hacíamos era alcanzar a las familias no cristianas. ¿Cuántas de estas familias no cristianas vinieron al evento? No, ninguna. No, al principio, ok, dos, tres aceptaban a Cristo, ok, vale la pena. Vale la pena, ¿por qué? A lo mejor a nosotros nos parece poco que haces un evento invitando a 500 personas y vienen 50 y de esas 50 una acepta a Cristo. Y eso es muy bueno, ¿me entiendes? Se cumple el propósito.
Ahora, el problema es cuando se deja de cumplir el propósito dentro de lo que hacemos y lo hacemos ya como un compromiso, como una tradición, como algo obligatorio para la iglesia, pero sin ningún resultado y sin dar la gloria y la honra a Dios. Esto es estar administrando equivocadamente lo que Dios pone en nuestras manos, inclusive el tiempo, inclusive el lugar, inclusive el mensaje, inclusive lo material, lo estamos administrando mal. Entonces tenemos que poner mucha atención en esto de las tradiciones, tenemos que poner mucha atención en esto de la religión, tenemos que poner mucha atención en lo que nosotros mismos cada día hacemos. Es para sentirme bien, es para quedar bien con Darcio, con Ilsa, para que me vean en el programa, para que... ¿Por qué es? Somos instrumentos de Dios, ¿verdad? ¿verdad? somos guiados por Dios, pero esto pierde su sentido cuando permitimos que las tradiciones, que las religiones, que los pensamientos de hombre guíen y no Dios. Es grave esto. Otra vez, Dios pasa a ser abajo de nuestras tradiciones, de todo. Eso tenemos que vigilar mucho, porque la tendencia de nosotros, Dios ya nos habló, nuestro corazón es engañoso. Entonces, sí, si nos levamos a las actividades de la iglesia, así como hablábamos, que tiene personas que necesitan la actividad, pero se olvidan de Dios porque necesitan la actividad. Eso O también no pasa vienen, bien. no vienen cuando está la actividad también. Quieren que Sí, otros lo hagan. Es muy, si quitas la actividad, yo me enojo, sí. porque es Entonces, algo que tenemos por muchos años y es algo bueno. Pero yo no vengo a ayudarte, lo hace Darcio todo. lo mismo cuando los hermanos, ora por mí, pero usted ora. No, yo No, no, pero su oración es mejor. No, no tiene mejor o peor en nuestra relación con Dios. Imagínate. Entonces, eso no podemos como, así como hablamos, la salvación es personal. No puedo hacer por nadie y nadie puede hacer por mí. Entonces, cada uno. Y no tiene una receta. Ah, voy a hacer los mismos procesos. No, Jesús sanó tantas personas y cada uno de una forma diferente. Esa creo es que especial, ¿no? Ajá. pensando un poquito en este pasaje, me viene a la mente que a veces nosotros nos empeñamos tanto en hacer las cosas y estamos haciendo lo que Dios no quiere, porque el versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sé que los pisoteen. Tenemos que valorar la palabra de Dios. Tenemos que valorar el tiempo para Dios, la oración, la revelación, la presencia de Dios. Tenemos que valorar todo esto para que nosotros podamos finalmente mantenernos en la dirección que Dios nos va guiando. Así Y es. de verdad, muchas veces queremos llevar la palabra a personas que ya llevamos y no pasa nada. No tengo que, no, usted no tiene nada. Usted no tiene nada, deja que el Señor habla. Y de verdad, tenemos 5 preguntas muy importantes para que usted identifique o qué son las falsas doctrinas. La primera pregunta, yo pienso que no necesita más, pero usted quiere una dirección. La primera pregunta, ¿dónde aparece esto escrito en la Biblia? Está en la Biblia. O sea, si está en la Biblia, bien, si no está en la Biblia, pero pastora, cálmate, la Biblia no tiene internet. Y sí, no hay internet en la Biblia, pero tenemos lo Espíritu Santo que está más actualizado que la internet, más actualizado que la inteligencia artificial. Está ahí. La segunda pregunta es, ¿esto contradice alguna enseñanza clara de la Biblia? Mira, vemos que Pablo nos habla, que acabamos de leer, Gálatas 1:8, se viene un ángel con una revelación diferente de esta.
no la acepte. La pregunta es esta. ¿Contradice? Sí, Quítala. quítala. La tercera, sigue siendo Jesús y el Evangelio en centro. Jesús está en el centro de todo. Tenemos, o soy yo, no es el pastor Darcio, no es Carlos, es Nisa. No, no, no. Jesús está en el centro. Si está en el centro, perfecto. Esta doctrina depende de la Biblia o de la autoridad espiritual de una persona. Yo tengo la autoridad espiritual. Yo no tengo nada, de verdad. Si está bajo la autoridad de la Biblia, está bien. Si está bajo la autoridad de una persona, está mal. Y la quinta pregunta para que usted pueda identificar, puedo examinar y cuestionar esta enseñanza con la Biblia. O sea, un maestro íntegro no debería tener a una Biblia abierta. O sea, tenemos que chequear y buscar del Señor. Y de verdad, volvemos siempre al punto, nuestra relación personal, ¿no? Así como hablamos de los eventos, sí, está bueno, tiene que hacerlo, pero que lo haga usted. Y Yo no. yo vengo para participar. Mira, gracias, no lo hacemos. O sea, debemos buscar en la palabra. Esta relación es personal y es importante esto. Y nuestro tiempo ya se fue, ¿verdad? Ya. Hace rato. Carlos volvió. Él habla demasiado, Dios Y tiene mío. que compensar todos los meses de vacaciones. Sí, sí, me dieron muchas vacaciones y aparte agarré yo vacaciones. Entonces, Ah, Pero así, nuestro tiempo ya está, ya se fue, pero podemos orar. Podemos orar, no sé cuál la doctrina que está te incomodando hoy, no sé la doctrina o los pensamientos o el Dios que está hablando con usted, pero queremos orar por usted. Si usted puede, cierre sus ojos, arrodíllese y vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor. Te alabamos por este tiempo. Te alabamos, Señor, por la enseñanza que tú tienes dado a cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, porque tú tienes nos dado la Biblia, tu palabra, para seguirnos. Señor, nuestro GPS espiritual tenemos aquí, Padre. Señor, ahora te pido, Señor, que aclare la mente de las personas que nos escuchan, Padre. Visita cada una de ellas. Señor, no permita, Señor, que sean engañadas. No permita, Señor, que ellas se dejen llevar, Señor, por falsas doctrinas, por herejías, Señor, por cosas que no son tuyas, Padre. Señor, en nombre de Jesús, ponga en ellas, Señor, los deseos de buscar en tu palabra. Señor, pedimos, Señor, visita a cada uno ahora, no importa dónde esté, Padre, la dificultad que esté pasando, que tu mano esté sobre él. Señor, que cada persona pueda sentir, Señor, tu Espíritu Santo hablando a ella. Padre, que no sea un sentimiento personal, mas que sea, Señor, algo venido de tu Espíritu Santo, Padre. Bendice, Señor, a cada uno que está con nosotros, Señor. Bendice, Señor, a cada uno que va a escuchar esto. Y, Señor, que nosotros podamos seguir viviendo tu palabra. Seguir, Señor, confrontando todo lo que dice en tu palabra. Y viviendo, Señor, firmes en tus enseñanzas. Te pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. 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 Las consideraciones finales. ¿Sí? aquí vamos. Escuchen todo que pueden escuchar. No es malo, pero busquen siempre la confirmación en la palabra de Dios, en sus oraciones. El Espíritu te va a confirmar o no. Y sea fiel a la palabra, buscando más en la palabra. ¿Eh? Que sea, tenemos la Biblia hoy que se escucha, no necesita leer,
Entonces, no tiene excusa. No hay excusa, No hay ¿verdad? excusa. Busquemos allá y Dios va a dar discernimiento. Y crezcamos, maduremos en nuestra fe, porque esto es el propósito de Dios a nosotros aquí. Entonces ahí vamos y compartiendo con los hermanos. Todos nosotros somos iguales delante de Dios. Entonces ahí vamos. Y conectados con Dios y conectados también aquí en Conexiones Hispanas. Así es. Gloria a Dios por ese tiempo. Bienvenidos. Bienvenido, Carlos, también de sus... Gracias. Y gloria a Dios, damos también saludos a Ofelia, a Iris también que están escuchando. Gloria a Dios por sus vidas. Y ahí seguimos. Marina también que está en chat. Y también aquí estamos, unidos como cuerpo, familia de Cristo Jesús. Amén. Carlos. Bueno, es simple, hermanos, estemos alertas, atentos, que verdaderamente la autoridad de Dios, la palabra de Dios sea la base de nuestra vida y no confiemos en la palabra de los hombres. Por más lindos, por más buenas gentes, por más simpáticos, por más bien que hablen, no confiemos, confiemos en Dios y examinemos todo dentro de la palabra de Dios. Imagínate si examinamos lo que yo pienso, lo que yo sueño, ¿cómo no voy a examinar lo que Darcio dice, lo que Nitza, lo que otros dicen? Llevémoslo a Dios. Y a la misma vez esto va a dar gloria y honra a aquellos que verdaderamente lo están haciendo para Dios, porque vamos a conocer que su testimonio es verdadero y que lo que están haciendo realmente es para Dios. Entonces, hermanos, alertas y atentos y firmes en la palabra de Dios. Amén. Bueno, gracias a usted que está con nosotros y te invitamos a estar la próxima semana cuando vamos al tercer tema, cómo conocer a un falso profeta. Sí, siempre dentro de la palabra. Si usted quiere participar con nosotros, venga con nosotros y puede, aunque que sea en las redes sociales, puede entrar en las redes sociales y hacer sus preguntas y nosotros te vamos a responder dentro de la palabra en nombre de Jesús. Tenga un Amén. día poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones, hasta la próxima.